Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a comentaros un poco que el vídeo que ayer hicimos y que bueno, ha habido bastantes preguntas y bastante gente interesada en el tema. Y no, y por dar algún detalle más, ¿no? Sin pretender nada especial, ¿no? Porque para esto están los ingenieros de monte, los ingenieros forestales, la gente que hace tratamientos silvícolas, los que hacen todo lo que es los desbroces y saben que saben muchísimo más de todo este tema, porque además es su trabajo habitualmente todos los años, ¿no? Bueno, básicamente yo diría que hay dos tipos de cortafuegos, por hablar un poco del tema de los cortafuegos. Hace unos minutos estábamos viendo en el telediario cómo la Guardia Civil estaba desalojando un grupo de casas de vecinos de Madrid, de un pueblecito de Madrid, porque está metido en la sierra y claro, está rodeado de árboles por todos los lados, con lo cual pues ahí las cosas son más complicadas, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que ayer hablábamos de este tema, ¿no? Vamos a hablar en el caso de un supuesto, que es el que hemos hablado ya otras veces también, de que esa calle que tiene casas a ambos lados y que hay una zona que va a dar un talud o que da a una zona donde hay arbolado, pues que esa zona se puede hacer una franja de protección. ¿Cómo hacemos una franja de protección, de salvaguarda? Pues por la parte alta, por la cumbrera del talud, pegado a la alineación de las viviendas, por la parte trasera, pues lo que vamos a instalar es una tubería de presión, por ejemplo, diámetro 100, 90, 100, con la cual vamos a poder colocar cada 50 metros o 45 metros, vamos a poder colocar un aspersor que trabaja a 6 kilos de presión, ¿eh? Y que tiene un alcance de 45-50 metros. O sea, con esos 5 aspersores estaríamos, tendríamos un frente de protección, fijaros, de 300 metros de largo, 300 metros de largo, porque esos aspersores que están cada 50 metros se solapan y el agua de este moja al aspersor que está al lado y este moja al aspersor, se solapan, con lo cual estamos duplicando la pluviometría, ¿no?, que cae en ese momento. O sea, una franja de protección de 50 metros de, de ancho por 300 metros de largo. Esas tuberías pueden ser tuberías que están enterradas, y que bueno, y que pueden llevar las conexiones fijas, con una válvula que permite que el aspersor esté eh, permanentemente, digamos, enroscado a esa válvula de clapeta, ¿no? Que es una válvula que es a presión. Y también podemos hacer que esos aspersores que se montan normalmente sobre unas cañas de aluminio, ¿eh? Pues lo que podemos hacer es que si cada 50 metros tenemos una conexión con una válvula automática, pues podemos ir con la caña, con el aspersor y poner el que nos interese. A lo mejor el de un extremo, el de otro extremo o los que queramos poner. Pero vamos a tener protegida toda la zona. También se puede hacer una tubería de presión que va enterrada, y por encima una tubería superficial que puede ser, por ejemplo, de aluminio, donde esa distancia, donde perdonar el corte, parece ser que la luz se había ido durante unos instantes. Bueno, donde vamos a poder poner esos aspersores. Con lo cual vamos a tener esa instalación en primera línea para defender a las viviendas. Lo ideal es poder tener un depósito de agua conectado a esta red de presión con un bombeo, con un pequeño grupo electrógeno por si faltara también la energía eléctrica para poderlo poner en marcha, un grupo de presión, que dé, pues el suficiente agua, por ejemplo, para 5 o 6 aspersores, que puede ser a lo mejor 30.000 litros hora a 8, 9, 10 kilos de presión. Y bueno, es por poneros un caso práctico, ¿no? Eso va a ser muy diferente también que eso sea un talud a que sea una zona horizontal. ¿eh? Si es una zona horizontal, vamos a llegar
a esos 45, 50 metros. ¿eh? Si es una zona con un talud, pues vamos a conseguir que también haya, por gravedad, el agua va a llegar a más distancia porque va a ir poco a poco bajando por gravedad y va a ir bajando a la parte más baja del talud. Bueno, eso sería una forma de protegerlo, ¿no? En las zonas donde hay zonas planas, por ejemplo, donde hay instalaciones en pinares, es tradicional ver a lo mejor una alineación de torres de alta tensión, y estamos viendo las torres con los cables. Lógicamente, pues ahí hay una franja, ahí hay un- una franja de protección total, que normalmente los ayuntamientos se encargan, porque está en su término municipal y si son terrenos públicos, pues se encargan de limpiarlas si no lo limpia la empresa que gestiona el tema eléctrico, ¿no? Porque ahí sí que es peligroso. Incluso cuando hay arbolado que está fuera de esa franja de protección, pues normalmente lo que se hace es resubir ese arbolado. Resubirle es quitar las ramas bajas, de tal manera que las cenizas, las chispas, etcétera, no puedan incendiar las ramas inferiores, ¿no? Eso es la práctica normal. Normalmente cuando no hay ese tipo de problema y lo que queremos hacer simplemente es una, una franja de protección, un cortafuegos, pues eso consiste en hacer un rastrillado mecánico, con un pase de cultivador, con un pase de una grada, etcétera, que vamos a ir, digamos, eliminando toda esa maleza, que podemos luego pasarle un paso un- de una grada de discos, para triturarlo y para incorporarlo al terreno, con lo cual el terreno va a quedar limpio. El paso de esa maquinaria, pues también de alguna manera, va a compactar un poco el suelo, lo suficiente para que puedan circular algún vehículo pesado, si tuviera que circular por allí, un camión cisterna, etcétera, etcétera. Esa es un poco la filosofía de trabajo, ¿no? Pero está claro que todo este tema de la protección, digamos, el sistema exterior de protección, los anillos perimetrales de las urbanizaciones, eso ya tiene que ser obligatorio, los contraincendios, no solamente dentro de lo que es propiamente la propiedad, sino que de cara al exterior, sobre todo de cara a las zonas que hay plantaciones, que hay maleza, que hay vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es fundamental y eso es una tarea que está directamente porque es la más próxima y es cercana a los ayuntamientos, a los municipios. ¿eh? Y el otro día hablaba con un amigo de Navarra, y que vive en medio del campo y estaba preocupado porque detrás tiene una zona donde él tiene ahí una zona muy agradable, con unos árboles, con tal, no lo riega, pero claro, pero detrás tiene bastante vegetación, ¿no? Y de monte. Y claro, todo eso, cuando vienen dadas las circunstancias mal dadas, pues puede haber problemas de un incendio, ¿no? Que puede salir hacia la vivienda o hacia las parcelas próximas. Bueno, pues solamente era aclarar eso, solamente eso. Y luego el otro tema de que me han preguntado también, que por qué decía yo lo del tema de que los incendios nos van ganando, a la reforestación y a las plantaciones. Pues imaginaros, vamos a poner una cifra redonda, imaginaros que se queman 1 millón de árboles durante el año 2026 en España. Pues si esos árboles tienen una edad media de 30 años, pues yo lo que comentaba era que tenemos que multiplicar el millón de árboles que han fallecido, que han sido incinerados, por decirlo de alguna manera, hay que multiplicarlo por la edad del arbolado por 30 y hay que plantar 30 millones, que algunos habíamos entendido, como había explicado yo mal, de plantar 1.000 árboles, etcétera, etcétera, ¿no? O una proporción muy inferior. La proporción es el número de árboles que se han eliminado por el incendio y multiplicarlo por la edad media del arbolado. Con eso estaríamos en un nivel de equilibrio, pero no sería lo mismo, lógicamente, porque no es lo mismo que haya 30 millones de árboles jovencitos plantados, que 1 millón de árboles con 30 años, que tiene una copa, que tiene un volumen, ¿eh? pero va a aligerar muchísimo y va a hacer mucho más rápida la recuperación de toda esa zona
y que toda esa arboleda pueda empezar a producir y trabajar a favor de la naturaleza y a favor del ser humano. Pues solamente era hacer los comentarios. Pues nada, hasta pronto, ¿verdad?